6:34 de la tarde, seguimos en CNN Economía. Viviana, allí estamos esperando con ansiedad qué resulta de esta discusión parlamentaria. Ay, Dios. ¿Qué va a pasar con la ley bases y el paquete fiscal? Pero claro, como todavía no lo sabemos, lo tenemos en línea Guillermo Poch, que es tributarista. Él es contador público, profesor a cargo de la UBA, de una de las cátedras que debe dar relacionada con este tema, y experto en planificación fiscal. También es columnista de los medios. Entonces, hoy estábamos con la producción leyendo una nota que no me acuerdo en qué medio la leímos, que tiene relación con los cambios que se van a aplicar con esta modificación en el paquete fiscal, principalmente de ganancias, bienes personales, etcétera, monotributo y demás. Ya lo hemos explicado, pero queremos hablar con Guillermo. Guillermo, buenas tardes. Julieta Tarrés te saluda. ¿Cómo andás, Julieta? ¿Todo bien? Bien, gracias por el tiempo. Por favor. Contanos, ¿qué podemos resumir antes de saber cómo va a resultar? Yo imagino que ya no va a haber más cambios en este aspecto. Esperemos que no, si no va a ser un cuento de nunca acabar. Claro. Lo que tendría que suceder, o lo que se está esperando en líneas generales, es, bueno, definamos qué se hace a nivel del impuesto a las ganancias. Entiendo que la norma va a terminar contemplando de que aquellas personas solteras hasta 1.800.000 pesos no van a estar tributando impuesto a las ganancias, y de ahí en más ya van a pasar a pagar. Y a nivel de casado con 2 hijos, ejemplo promedio, va a suceder que a partir de 2.340.000 pesos van a estar tributando impuesto a las ganancias. Eso en relación al impuesto a las ganancias. Se están de alguna manera también comentando la posibilidad de que el monotributo incremente considerablemente hasta 68 millones de pesos para los prestadores de servicios. Esta es una noticia muy importante, porque en definitiva permitiría que mucha gente que hoy está fuera del régimen tenga la posibilidad de reingresar y dejar ese ámbito general que tenés que estar liquidando impuesto al valor agregado todos los meses y ganancias anualmente. Claro, es engorroso para un independiente, para una persona que da servicios, por ejemplo. Claro, es muy engorroso, y antes estaban limitados casi a 1 millón de pesos, y ahora pasás a 1 millón de pesos mensuales cuando hablo de ese millón, y hoy pasarías a tener casi 5.600.000 pesos de facturación. Ya estamos hablando de otra posibilidad. Visto así, el monotributo es una noticia importante. Después aparece otra norma que sería la reducción en bienes personales, que acá esta norma termina articulando con el sinceramiento fiscal, porque en definitiva nadie va a estar exteriorizando sus bienes y asumiendo de que va a tener una carga tributaria muy alta. Entonces casi es como una condición sine qua non de que para que sea exitoso el blanqueo tiene que haber una reducción en bienes personales. Claro. Y en adición a lo que venimos comentando, nos queda también principalmente la parte de la moratoria, que sería una moratoria para que la gente esté en posibilidades en corregir de alguna manera situaciones que tenía atrasadas o no correctamente declaradas. Entonces, desde ese lugar parecería ser atinente esa situación. Y después otras cuestiones como la exteriorización del costo del impuesto al valor agregado cuando vos estás haciendo una compra. Eso en líneas generales, Julieta, es lo que se estaría abordando en materia fiscal. Bien, ahora si tenemos que analizar esta promesa que hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, en un evento, pero que luego se hizo extensiva en los medios, de la reducción de la tasa o de la alícuota del impuesto país, en detrimento de que saliera la ley bases y el paquete fiscal para poder reemplazar un tributo por otros. En el caso de ganancias sería la compensación a el achique de la tasa de, en este caso, impuesto país para importaciones. ¿Vos lo ves posible a eso? De alguna manera el impuesto país, en la medida de que el valor del dólar se vaya unificando, que el dólar oficial se vaya acercando al valor del dólar billete, sí, no tiene sentido. Lo razonable es que debiera bajar. O sea, y hoy viste como que estamos en la disyuntiva, ¿quedará para futuro el impuesto país? Y realmente, si no hay un desdoblamiento cambiario,
perdió el propósito de su existencia el impuesto. Ya si después queda, ya se convierte en una cuestión netamente recaudatoria. Hoy está en un contexto netamente recaudatorio. Antes lo que intentaba achicar era la brecha entre el dólar oficial y dólar billete. Claro. Entonces, va a ser interesante qué pasa en la medida que se vaya acercando el dólar oficial al billete, si se va el impuesto o queda como siempre quedaron todos los impuestos que fueron por emergencia en este país. Claro, claro. Bueno, pero tiene lógica que ese impuesto desaparezca porque distorsiona mucho algunos precios, sobre todo cuando está incluido en la cadena de valor de un producto que viene con un insumo importado o que es importado. Totalmente. Y entonces ahora, y también lo que pasaría es, ¿qué pasaría? Viste que hoy en día está aumentando el dólar billete y sí, el dólar oficial está quedando, que no haya alguna modificación tendiente a corregir de nuevo la brecha. O sea, sí, como que hay que estarlo mirando siempre, prestándole atención al impuesto país. Sí, está bien lo que decís. Ahora, me quedé pensando en otra cosa. ¿Qué va a pasar en el futuro con ingresos brutos? ¿Y qué va a pasar también con los impuestos provinciales? Porque la lógica es que los impuestos generales que tienen recaudación y coparticipación se reduzcan, pero que no desaparezcan, porque si no desfinanciamos desde el Estado central a las provincias. Pero ¿qué pasa con los que administran las provincias, que son quizás los más distorsivos? ¿Te gustan escuchar malas noticias, Julieta? Sí, que te sea dámela. Directo? Estoy muy acostumbrada. Y no veo muchas posibilidades en lo inmediato que se baje un impuesto sobre los ingresos brutos. Bien. Eso que vos comentabas, si te la harías como pregunta, es la pregunta que muchos profesionales nos hacemos, y la verdad es que el impuesto sobre los ingresos brutos es muy distorsivo en la actividad económica. Sí. Entonces tendría que eliminarse, pero más allá de que te digo que se tiene que eliminar y la esperanza es esa, en el fondo, y lo veo complejo una eliminación. Tal vez puede haber una reducción de las tasas, pero para eso también las provincias tienen que hacer un ejercicio de reducción del tamaño del estado de cada provincia. Bueno, habíamos llegado, ¿te acordás? En 2017 a un acuerdo fiscal entre el Estado y las provincias, Estado central y provincias, y se había bajado creo que un punto y medio en total de impuestos, con el compromiso del interior de ir reduciendo ingresos brutos, pero después se revirtió automáticamente y volvieron a duplicar la tasa. Sí, hay algo que nosotros llamamos pacto fiscal, y hubo muchos pactos fiscales en varias administraciones, y la verdad nos cuesta cumplir con los pactos, claro, Julieta, como sociedad. Bien. O sea, es un problema la parte de ingresos brutos. Sí, ya la discusión no es tributaria ni económica, sino moral, podríamos decir. O institucional. Sí, porque te sigo en el razonamiento. Totalmente, o sea, ojalá pueda haber un nuevo pacto y un impuesto sobre los ingresos brutos quedara en un 0,5%, 1% a lo sumo, pero no tasas que hoy tenés tasas del 3, 5%, 8%, dependiendo de las actividades. Tiene un impacto muy alto y además es un impuesto que acumulativo, se termina exportando, claro, totalmente, se va acumulando y hasta lo terminas exportando. Entonces el precio del producto, cuando vos comparás el producto fuera de la Argentina, uno tiene ingresos brutos y el otro no lo tiene porque en otros países no se aplica un gravamen de esta naturaleza. Claro, ahí está la famosa comparativa de la indumentaria, de los juguetes, de alimentos, que dice, ¿por qué en Argentina que lo produce vale un tercio más que en el país vecino? Bueno, ahí tenés la explicación. Guillermo, por último, y te libero, ¿qué opinión te merece este esquema de sinceramiento fiscal? ¿Va a haber mucha gente que decida blanquear en este contexto o falta certidumbre? ¿Qué pensás vos? Mirá, hay varios bullet points para comentarte. Empecemos por uno. Uno va a ser que la gente sabe que en el 2016 hubo un blanqueo con un marco fiscal y después rápidamente se cambió. Claro. Situación 1. Sí. Situación 2. Hay que ver qué pasa con bienes personales, que lo veníamos conversando antes. Situación 3. Los blanqueos en general hay que implementarlos en los momentos en donde la economía empieza a florecer. Claro.
Si no, la gente no va a exponer un patrimonio que lo tiene oculto y lo tiene ahí guardadito, sí, a exponerlo a riesgo. No, tiene que tener una oportunidad de inversión, o la compra de una vivienda, ¿no? Bien. Totalmente. El régimen lo contempla porque para la implementación tenemos hasta julio del año que viene. Entonces, hay un largo proceso para llevarlo, tal vez florezca la economía, pero en líneas generales la gente va a entrar cuando vea que la economía ande mejor. Si vos ves que la economía anda peor, vos agarrás toda tu plata y decís, bueno, ¿cómo la puedo proteger? Y si no la mostré, no la quiero mostrar tampoco. Bien, buen punto. Gracias, Guillermo, por el tiempo. Muy amable estuviste. Por favor, Julieta, a disposición de ustedes. Un abrazo. Guillermo Poch, tributarista, contador público y profesor a cargo de UBA y USAL en esta materia.